Bueno, muy bien. Muchas gracias a todos por compartir con nosotros esta noche. Mi nombre es Vivian Pereira, yo soy la presidenta de la Asociación Costarricense de Registradores Sanitarios. Los saludo en nombre de la asociación, esperando que ustedes y sus familiares se encuentren muy bien. Atendiendo a la invitación del Colegio de Farmacéuticos en el marco del mes de la farmacia, es que decidimos participar con este taller conversatorio al que llamamos Proyectos de Ley, Objetivos Políticos y su impacto en el ejercicio farmacéutico. Para los que no nos conocen o no nos conocen también, ASOCORES, pero como ya dije, ahora la Asociación Costarricense de Registradores Sanitarios, fue fundada en el 2006 con el objetivo de ser un interlocutor válido, experto en asuntos regulatorios ante el Ministerio de Salud, Caja Costarricense de Seguro Social y otras entidades, tanto públicas como privadas. Nuestra labor no se limita o circunscribe al simple trámite de registro sanitario, que bueno, no es tan simple, ¿verdad? Para los que están acá y hacen lo que yo hago, pues no es tan simple, pero bueno, nuestra labor no se limita a eso, sino que va mucho más allá. Recordemos que cuando un producto de interés sanitario se registra en el país, y vamos a hablar específicamente del medicamento, además de establecer y demostrar la calidad, seguridad y la eficacia de ese producto ante el Ministerio de Salud, también se establece la dinámica regulatoria, por decirlo de alguna manera, de ese medicamento una vez en el país. Se establecen las condiciones de su importación, de su almacenamiento, de su distribución y hasta de su comercialización. O sea, todo queda plasmado en ese registro sanitario. Es por esto que cualquier regulación, ya sea nueva o alguna que tienda a cambiar estas condiciones, pues va a ser muy importante para nosotros conocerla, entenderla y medir el impacto que pueda tener en estos procesos. En los últimos años hemos venido conociendo una serie de propuestas con un objetivo muy importante, que es el de garantizar el acceso de los medicamentos a la población, basándose en bajar su precio. Sin embargo, analizando y leyendo un poco lo que estos proyectos plantean, nos damos cuenta que podrían cambiar la dinámica y los procesos en cómo hemos venido haciendo las cosas. Los procesos que ya mencioné pueden impactar la importación, el almacenamiento, la distribución y hasta la comercialización de los medicamentos. Pero más allá de eso, también vemos que podrían cambiar y incidir de alguna manera en la forma en la que los profesionales farmacéuticos que trabajamos en estos procesos hacemos las cosas. Nos referimos básicamente a regentes de droguería, regentes de farmacia de comunidad, visitadores médicos, por supuesto, personal de asuntos regulatorios que nos impacta, digamos, directamente en nuestra labor también. Y a raíz de esto quisimos compartir con ustedes esta noche un poco estas propuestas, estas estrategias para que entre todos conversemos y podamos formarnos un criterio. ASOCORES como tal no trae una posición de si esto es bueno o es malo, simplemente queremos conversar acerca de esto. La metodología que vamos a seguir es la siguiente. A continuación, el doctor Rodrigo Salas, nuestro vicepresidente, va a hacer una exposición magistral acerca de varias cosas. Espero que todo nos dará datos del mercado de medicamentos, tanto a nivel de Centroamérica como a nivel de Costa Rica, para saber y medir en qué estamos, cuál es la realidad, cuál es
qué es lo que está pasando en este momento en Costa Rica y en Centroamérica relacionado con los datos del mercado de medicamentos. También nos compartirá cuáles han sido las estrategias o propuestas de estos proyectos que inciden o que consideramos nosotros que podrían incidir de alguna manera en los procesos que ya mencioné anteriormente. Como segunda actividad, con la ayuda de la doctora Marianela Esquivel, la audiencia la dividiremos en grupos. A estos grupos se les repartirán 4 preguntas, las mismas preguntas para todos. La idea es que conversemos un poco, como les dije, de estos temas y finalmente vamos a hacer una sesión plenaria para que los que quieran compartir sus puntos de vista, pues lo hagan. Básicamente eso es lo que tenemos planeado para esta noche. Entonces, sin más que decir, yo le cedo la palabra a nuestro vicepresidente, el doctor Rodrigo Salas. Gracias, Vivian. Tal vez si compartimos la presentación para que nos sirva de guía en la conversación. Tal y como lo adelantó Vivian, los datos y los criterios se refieren a los proyectos de ley que están tanto a nivel de Asamblea Legislativa como del Ministerio de Salud, para que interioricemos un poco el contenido y tratar de medir los posibles impactos que tengan en el ejercicio farmacéutico, independientemente de en qué sector estemos trabajando. Siguiente. Perdón, Vivian, ¿puedes ponerlo en modo presentación? Ah, sí, perdón. Vamos a hacer algo aquí. Voy. Vamos a pantalla. Está todos monitores y entonces estaba en el otro. Un momentito. Ahora sí, ¿verdad? Yo me la sé de memoria, todavía no. Mejor seguir la guía. No, todavía. No, solo se ve en dos partes. Pero bueno, es que el problema es que sea un poco pequeño, pero se ve. Muy bien. Entonces, sí, pero está cortado, no. Está cortado. Vamos a ver de nuevo. Voy a dejar de compartir y lo vuelvo a compartir. Mejor así como estaba. Sí. Vamos a dejar de compartir. Yo no tengo problema, yo tengo toda la noche. Así es que lo que no sé es si los invitados... Sí, es que no se ve bien, don Rodrigo, pero entonces... Vamos a ver. Vamos a intentarlo de nuevo. Ahora sí. Ahora sí, gracias. Gracias. Les decía que cuando hemos analizado los diferentes proyectos de reglamento y de ley, encontramos un objetivo político común en todos ellos, y es bajar el precio de los medicamentos y mejorar el acceso de la población a los mismos. Y claro que es un objetivo legítimo y muy importante para el país. Así que suena bien. Y ese es el aprecio que los políticos tienen sobre un tema como este. Ahora bien, de lo que se trata esta noche es de analizar un poco las estrategias para lograr esos objetivos que se plantean en los diferentes proyectos. Y como decía Vivian antes, podrían eventualmente cambiar el ejercicio profesional farmacéutico y su mercado laboral, el mercado laboral farmacéutico.
¿Qué proyectos de ley tenemos? Tenemos a nivel del Ministerio de Salud, el Reglamento de Prescripción de Medicamentos de conformidad con su denominación común internacional, DCI, para el mercado privado costarricense. Vea que estamos hablando de un mercado y un mercado local costarricense. La otra es el reglamento para la vigilancia y control del uso de medicamentos y su aplicación con el Sistema Nacional Automatizado de Receta Digital. Es para control y vamos a ver luego en su contenido cómo es que se ejerce ese control. A nivel de Asamblea Legislativa tenemos el control de precios de medicamentos del diputado José María Villalta, la ley para promover la competencia en el mercado de medicamentos de Welmer Ramos y la ley, el último proyecto, ley de control de precios de los medicamentos de la diputada Nicolás. Ahora bien, si estamos hablando de mercado y de precios y de cómo controlarlo y cómo intervenirlo, a mí me gustaría ponerlo en cifras, con una información muy rápida, para saber de qué es lo que estamos hablando y de qué es lo que está hablando el Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa. Y ver las cifras no es ni bueno ni malo, eso es lo que es, y eso es lo que tenemos que trabajar hacia adelante. Desde luego en la perspectiva de que todo es perfectible. Empezando por ¿qué es Costa Rica en el mercado total de medicamentos en Centroamérica? Es interesante notar que ya en los últimos informes del IMS, Costa Rica dejó de ser el mercado más importante y ha sido superado por Guatemala. Ese es el primer evento que es interesante, porque tiene que ver entonces con el comportamiento de los agentes económicos dentro del mercado de los medicamentos. Pero también hay algo que merece verse, y es que ¿cuáles mercados en Centroamérica están creciendo? Curiosamente son el mercado de El Salvador y el mercado de Nicaragua. Ambos países tienen control de precios. Son los únicos dos países que tienen un control de precios ya de carácter político. Pero vean entonces que Guatemala es el 24% y Costa Rica ha caído al 20% como contribución a las ventas totales. Ya aterrizando en Costa Rica, la inversión que hace Costa Rica en medicamentos es de 850 millones de dólares anuales en dos grandes segmentos. Uno que es el mercado privado, en donde participan todos los laboratorios que operan en el país, las droguerías y las farmacias, y representan el 68% del mercado en dólares. Es decir, es un mercado de 600 millones de dólares anuales. En tanto que el Seguro Social es el 32% y contribuye con un monto de 250 millones de dólares. Esto es medido en dólares. Si nosotros lo medimos en unidades, es a la inversa. El 70% de las unidades de tratamiento de medicamentos que consume el país es a través de los servicios del Seguro Social y el 30% es en estas farmacias privadas. Una de las primeras conclusiones que uno hace acá es que efectivamente el mercado institucional es de gran volumen y precios muy bajos, en tanto que el mercado privado es de menos unidades, apenas un 30%, pero a un precio más alto. Siguiente. Siguiente. Ok, esta es otra información que es interesante porque se habla mucho de productos genéricos, en productos de marca, etcétera, etcétera. Pero vean qué interesante. En los últimos cinco trimestres,
Los medicamentos originales o de investigación de marca mantienen una participación del 51% del mercado. Y en el último trimestre muestra cierta tendencia de crecimiento. En tanto que los genéricos de marca tienen un 43%. Y los genéricos, como los describen estos proyectos de ley de denominación común internacional, solo han representado entre un 5 y un 6%. Eso lo lleva a uno a decir que dentro de la definición que hacen los proyectos de ley, hablar de genéricos con tanta insistencia no tiene sentido. Los genéricos con denominación común internacional no existen en el mercado de Costa Rica. Son muy importantes a nivel de la seguridad social, pero en el mercado privado, los medicamentos comercializados son en un 95-96% marcas. Y entonces esa es la realidad del mercado. No es un mercado en denominación común, genérica, sino que es un mercado de marcas, donde existe el concepto del valor de las marcas. Siguiente. Aquí lo que vemos es a marzo del 2020, de acuerdo siempre con el IMS, observen que el mercado total en donde operan laboratorios, droguerías y farmacias, prácticamente no ha modificado su valor desde el 2016, 2016. Es 500 millones, llega a 560 millones, de manera que es lo que denominamos un mercado maduro. Para una farmacia, un grupo de farmacias, para una droguería o un laboratorio crecer, significa que tiene que hacerlo a expensas de sus competidores, porque el mercado por sí ya está aplanado y por lo tanto no ofrece oportunidades de crecimiento, y esa es una tirada para los agentes del mercado. Siguiente. Esto es porque se habla también de posiciones monopolísticas dentro del mercado de los medicamentos. Y yo quería mostrarles, estos son los 25 laboratorios más importantes rankeados al primer trimestre del 2020. Y aquí hay cosas que bien vale la pena destacar. Pfizer, que a nivel mundial es el laboratorio más grande, también lo es en Costa Rica, pero su participación es de apenas un 5.85. Por cada $100 que se venden en el país, Pfizer vende 5.85 y está ligeramente decreciendo. En tanto que un laboratorio nacional, Gutis, ya se coloca en la posición segunda para los últimos 12 meses y toma una participación del 5.21% y está creciendo a un 18%. O sea que de mantenerse esta proyección, Gutis pronto estaría liderando en ventas en el mercado privado costarricense de los medicamentos. Otra cosa interesante es que Menarini es el tercero y es también un laboratorio de genéricos de marca. ¿Qué enseña esto? ¿Y cuál es la tendencia que estamos viendo al futuro? Que la industria de los genéricos aprendió de las transnacionales la importancia de crear valor de marcas. No vender sus marcas por denominación común internacional, sino poner sus expectativas y sus inversiones en generar valor de marca. De manera que aquí lo que se ve es eso, no hay gran concentración, el más grande tiene un 5,85% y los medicamentos, los laboratorios que producen genéricos de marca, lo están haciendo muy bien a través de generar valor de marca. Siguiente. También hay un cambio, tal vez algunos de ustedes no podrán verlo, pero yo soy algo así como la memoria histórica del mercado por los muchos años que
que he venido participando en él como un estudioso del mercado. Vean que en términos de productos, los primeros 25 marcas que más se venden es el Enantium, y lo que posee es un 1.75% del mercado. Y en esos primeros 5, prácticamente todos son marcas para uso agudo, analgésicos preferentemente, y luego un poco de otros. Pero entonces esta es también una enseñanza muy importante para los farmacéuticos en general que laboramos en el mercado de los medicamentos. Y es que las marcas de uso crónico para enfermedades crónicas han ido desapareciendo en los primeros lugares porque esos segmentos de población han ido migrando hacia la seguridad social. De manera que eso también tiene que ver, todos los farmacéuticos que estén en el área de mercadeo farmacéutico, este es un hallazgo especialmente interesante. Siguiente. Ahora bien, otro de lo que se menciona como estrategia para bajar el precio de los medicamentos. Estrategia para conseguir la disminución del precio de los medicamentos es lo que tiene que ver con importación paralela. Y lo primero que uno se pregunta es, ok, ¿importación paralela puede bajar el precio de los medicamentos? Sí, podría hacerlo. Lo que pasa es que no le compete al país, ni mediante una ley de la Asamblea Legislativa, determinar la viabilidad de esta estrategia. Este es un párrafo que extrajimos de los muchos contratos de distribución que uno firma y que se actualizan todos los días, en donde uno de los señalamientos más importantes es que el distribuidor de un determinado laboratorio no puede venderle a un tercero bajo la sospecha de que esos medicamentos van a ser reexportados hacia otro país, y mucho menos si hay evidencia de eso. Es más, el distribuidor que haga eso en México, en Nicaragua, en donde sea, pone en serio peligro su relación contractual con el laboratorio. Le está prohibido. Y en la medida de que esa prohibición funcione a nivel internacional por los laboratorios, un país puede legislar en favor de la importación paralela, pero tiene que estar convencido de que no es viable. Y entonces no tiene mucho sentido porque no va a alcanzar bajar los precios a través de una estrategia que en la vida real, en la práctica, no se puede poner en funcionamiento. Siguiente. Y aquí está otro. ¿De qué se habla? De prohibir los contratos de exclusividad. Esto está totalmente fuera de época. Hoy día, cada uno de los laboratorios que firman contratos con droguerías costarricenses, lo primero que establecen es que son contratos de distribución no exclusiva. Y se reservan el derecho de, en cualquier momento, como lo dice el párrafo B de este artículo, el laboratorio se guarda la posibilidad de nombrar nuevos distribuidores, quitar a unos, poner a otros, y en última instancia hasta establecer su propia droguería y vender directamente a las farmacias de Costa Rica, y todos conocemos casos como estos. De manera que esta es otra estrategia de estos proyectos de ley que en la práctica no conducen a ninguna parte y mucho menos al objetivo de bajar el precio de las medicinas en el país. Siguiente. También se habla sobre este tema de las exclusividades, que cuando hay un contrato de distribución exclusivo, la droguería abusa de los precios e incluso discrimina
en su venta a las farmacias. Estos son los top 10 laboratorios que vimos en el informe de IMS, y observen que para Pfizer, para Gutis, para cada uno de ellos, el acceso de las farmacias a comprar los medicamentos de ese laboratorio son múltiples. De manera que es una competencia agresiva, fuerte, y que funciona no solo en favor de las farmacias de Costa Rica, sino que funciona también a nivel de las farmacias para el consumidor. Siguiente. Esta es una composición muy bonita, porque hay una realidad, y es que hay diferencias de precios, no solo a nivel internacional, no solo en los precios de Costa Rica en relación a otros países del área, sino que también hay diferencias de precios importantes a nivel local. Y entonces lo que se ha hecho es, esta es una clasificación que hizo el Ministerio de Economía y Comercio de Costa Rica, por medio de su Dirección de Investigaciones Económicas. Entonces ellos, es un estudio que es público y es conocido, tomaron una categoría de farmacias de precios bajos, y ahí entonces identificaron Farmavalue, La Bomba, Saba. Luego, las cadenas de farmacias, cuyos precios son de un rango promedio, y finalmente las independientes, las farmacias independientes. Obsérvese que las farmacias de precio bajo, esas tres cadenas, dominan el 34-35% de las ventas a nivel de farmacia al paciente. Y mantiene una curva de crecimiento. Van incrementando su participación en el mercado. En el caso de las cadenas de farmacia, donde se mencionan en ese estudio Don Gerardo, Santa Lucía, Sucre, Walmart, esas se han ido quedando y muestran un ligero decrecimiento hasta un 19% que se constituye en el trimestre más malo para este segmento del mercado. Y luego están las independientes. Y esto es casi insólito como país en el medio latinoamericano. Las farmacias independientes han logrado mantenerse en un 36-37% del mercado y todavía constituyen el segmento más importante como canal de venta de medicamentos. De manera que esto para un mercadólogo también es insólito, porque estamos acostumbrados a ver donde las farmacias de precio bajo depredan totalmente el mercado a costa de las independientes, junto con las cadenas de farmacias. Siguiente. Esta es en la misma línea. Obsérvese cómo ya cuando uno hace el análisis un poco más macro, las independientes, que son la mayor cantidad de farmacias o de puntos de venta, como a veces se les suele llamar para mayor claridad, se mantienen en un 36% de market share, en tanto que todas las demás cadenas y todas las demás de precio bajo se mantienen con un 64%. No todo está perdido desde el punto de vista de lograr que la estructura nacional de farmacias se mantenga como parte importante de la red del Sistema Nacional de Salud. Siguiente. Bueno, otro tema que es muy usual y sobre el cual hay que estarlo estudiando constantemente es esas diferencias de precios entre farmacias. Y tomando la clasificación del estudio del MEIC e identificando las farmacias en dos grandes bandas, la banda baja y la banda alta, obsérvese que lo que aparece como farmacia 1, esa es la de los precios más bajos,
para los 300 marcas IMS que más se venden en Costa Rica. Entonces, estos son los precios referidos a una canasta de 300 marcas que son las que más se venden en las farmacias de Costa Rica. Y le dimos como índice 100 porque es el más barato. Sigue la otra también en precio bajo, que está muy cerca, es apenas un 0.5% de diferencia en el costo de esa canasta. Luego un 3.4 mayor, luego un 7.5 hasta un 8.3. O sea que en el segmento de precios muy bajos, la diferencia es de un 8% en relación a la canasta más barata. Pero luego viene ya la banda más alta, 112, 114, 114, 127, 128. ¿Qué nos indica esto? Un problema. Los farmacéuticos regentes de farmacia y los regentes propietarios, aquí les cuesta mucho competir, lo están haciendo, pero a un costo y un esfuerzo excesivamente alto. Pero desde el punto de vista del consumidor, entonces uno podría preguntarse, bueno, ¿y esto es bueno o es malo en relación al objetivo que tienen los políticos de bajar precios para accesar más fácilmente los medicamentos por la población? Bueno, esto lo que demuestra es que el costarricense puede hacer una compra inteligente de los medicamentos y puede ir desde un valor de 100 hasta pagar 128 por el mismo medicamento, pero claro que el 128 es el premium de seguramente un servicio mucho más elaborado, tanto profesional como comercial. Siguiente. Bueno, eso es las cifras. Las cifras que se dan en Costa Rica. Pero entonces veamos rápidamente, porque yo creo que me estoy excediendo. El primer proyecto, este es un proyecto de reglamento del Ministerio de Salud sobre prescripción por denominación común internacional. ¿De qué se trata? Primero, le da participación al paciente en la selección del medicamento genérico prescrito entre las alternativas disponibles en las farmacias privadas. Y eso se explica por sí solo. Si el paciente que recibe una prescripción genérica decide por la del precio más bajo que haya, tiene ese derecho. O puede escoger el producto original de más alto precio, pero le da esa participación al paciente que históricamente no la ha tenido. Pero todavía mantiene una relación, aunque sea en relación al precio, entre el farmacéutico y el paciente. Obliga al médico a prescribir los medicamentos con su nombre genérico o denominación común internacional, ya como una obligación. Y vean que lo están obligando a prescribir para un segmento del mercado que veíamos que era de un 4 a un 6%, porque el 96% son genéricos con marca. Y es obligación de los regentes farmacéuticos ofrecer al consumidor, como le llaman, las diferentes alternativas correspondientes, así como el precio de cada una de ellas. Se exceptúan los casos en que el médico indica lo contrario, lo cual debe ser informado por el regente. Y acá me parece a mí que los visitadores médicos, los farmacéuticos visitadores médicos, los regentes en la farmacia comunal deben preguntarse, ok, ¿esto cómo me va a afectar? ¿Qué pasa si convertimos un mercado 96% marcas en un mercado de genéricos? ¿Cuáles son las implicaciones para el trabajo que yo hago cada día? Siguiente. La importación paralela. Es un poco confuso porque evidentemente los proponentes no manejan la terminología técnica de los medicamentos, ni la legal. Y entonces hablan, la importación paralela aplica al caso de productos farmacéuticos patentados y registrados para ser comercializados en el país cuando exista desabasto o cuando el precio al mayoreo en el exterior es inferior al precio vigente en el mercado interno
y sea lesivo para el consumidor nacional. Establece también que esa importación paralela deberá provenir de un país donde el ente regulador sea reconocido como de alta vigilancia sanitaria o con una autoridad regulatoria de medicamentos de alcance regional. Y agrega, no se exigirá que el medicamento provenga del mismo laboratorio. Uno quisiera interpretarlo como de la misma planta del laboratorio dueño del producto, ni que tenga el mismo etiquetado registrado en nuestro país. Y también, a falta de un interesado en realizar la importación paralela, será una entidad pública la importadora y se adjudicará la distribución en el territorio nacional a una droguería mediante una licitación por registro, en la cual no podrá tener participación quien ya distribuye el producto y sea atribuible el precio abusivo o el desabasto. Excepcionalmente podrá venderse directamente a las farmacias. Ya explicaba antes por qué no es viable desde el punto de vista de los dueños de los productos, o más bien dicho, de los dueños de las marcas. Y por otro lado, es una intervención violenta, disruptiva, del Estado costarricense dentro de la forma como opera el mercado de los medicamentos en Costa Rica. Siguiente. La simplificación de los requisitos de importación e inscripción de medicamentos. Esto establece que se tendrán por inscritos ante el Ministerio de Salud con la sola solicitud de inscripción y verificación en el país de origen, los laboratorios, las droguerías y los medicamentos debidamente inscritos en cualquier país que cuente con una autoridad regulatoria de alta vigilancia sanitaria, según la OMS, con una autoridad regulatoria de medicamentos de referencia regional o nivel 4, de acuerdo con la OPS. Los medicamentos requerirán además la respectiva evaluación del cumplimiento de los estándares de calidad realizada por el Ministerio de Salud y demostrar mediante resolución justificada que el medicamento solventa un problema de salud pública prioritario en el país. El Ministerio de Salud mantendrá control actualizado sobre los países que cuentan con dichos estándares. Tanto el anterior como esto es una intervención muy fuerte y otra vez farmacéuticos, visitadores médicos, farmacéuticos registradores sanitarios, farmacéuticos a nivel comunitario, todos, y de eso se trata el ejercicio de esta noche, deberíamos conversar un poco sobre cuáles son las implicaciones para nuestra profesión y si la situación es tan grave, repensar entonces en qué consiste la profesión farmacéutica del futuro. Siguiente. La receta digital, que no hay duda de que es una innovación tecnológica, muy interesante, pero aquí lo que nos preocupa a los que hemos estudiado esto ahí a nivel de Asocores es el distanciamiento que se va dando entre el farmacéutico y el paciente a nivel de la farmacia. Podría ser inevitable, pero hay que recordar que la importancia que le hemos dado al ejercicio profesional farmacéutico en comunal radica en ese contacto entre el paciente y el farmacéutico regente. Dice este reglamento, regula la prescripción, dispensación y consumo de medicamentos en los establecimientos de salud, así como los movimientos de inventario entre droguerías y farmacias, a fin de tener información actualizada y de calidad para la toma de decisiones y realización de políticas públicas. Por lo menos para mi forma de pensar, sigue siendo intervencionismo en lo que hacemos los farmacéuticos como profesionales o como empresarios, porque es obtener información de movimientos de inventario para realización de políticas públicas. Establece como oficial y obligatorio en el territorio nacional para toda la prescripción y dispensación de medicamentos el uso del Sistema Nacional Automatizado de Receta Digital, el SINARED.
otra vez, ahí esto genera un distanciamiento entre paciente y farmacéutico. Y para la dispensación de medicamentos, el ministro de Salud establecerá vía resolución ministerial, ni siquiera decreto, publicado en la Gaceta y en la página web del Ministerio de Salud, la lista de medicamentos para los cuales será obligatorio presentar la prescripción mediante receta. Siguiente. De todo esto, y ya para terminar y continuar con la realización del taller, hay un par de consideraciones generales que sentimos que deben tenerse en cuenta. Y es plantearse de manera objetiva si, considerando la cobertura de la Caja Costarricense del Seguro Social y del segmento privado de la medicina, ¿cómo evaluamos cada uno de nosotros el acceso de la población a los medicamentos? Porque uno de los problemas que se quiere solucionar es que el costarricense tiene poco acceso a los medicamentos según la consideración de los políticos. Bueno, ¿qué pensamos los profesionales que estamos dentro de esta situación? ¿Qué piensan nuestros farmacéuticos institucionales? Donde el doctor Alvin Chávez decía que cada consulta de medicina externa conlleva 5.7 medicamentos por paciente y el paciente internado más de 7. La otra consideración general es, ante las diferencias de precios de los medicamentos, que es real a nivel internacional y local, ¿cómo evalúa cada uno de nosotros las estrategias planteadas en los proyectos de ley para bajar los precios y mejorar el acceso? Porque la promesa es bajar precios y mejorar el acceso, porque los consideran como políticos que esos son graves problemas del mercado de los medicamentos. Bueno, ¿qué pensamos nosotros? Siguiente. Y les pedimos que ahora que la doctora Esquivel, Nela, nos va a dividir en grupos para que conversemos alrededor de esto. Yo no sé cómo lo vas a hacer, pero bueno. Las preguntas sobre las que desearíamos que ustedes conversen y luego las planteen al auditorio total, no para hacer un consenso, no para tomar una decisión, sino para que caminemos un poco sobre la información del mercado y las visiones políticas y las visiones farmacéuticas sobre todo. Es la pregunta 1, en su trabajo como farmacéutico, regente propietario, visita médica, industria, mercadeo, registros sanitarios, ¿cuáles considera que serían las ventajas y desventajas de estas iniciativas? La segunda es, y por favor traten de recordarlas para facilitar el proceso. No, las vamos a dejar, perdón, don Rodrigo, las vamos a dejar expuestas así, de esta forma. Okay. Ya se me olvidó la primera, así es que... ¿Cómo impactaría la aprobación de estas regulaciones la calidad, la seguridad y la eficacia de los medicamentos en Costa Rica? Tercera, ¿existen razones válidas que justifiquen la aprobación de estos proyectos de ley en función de sus objetivos enunciados? ¿Cuáles? Y finalmente, ¿cuál considera que debe ser el rol de nuestro Colegio de Farmacéuticos ante estas iniciativas? Con esto yo termino, les doy las gracias por su atención y les pido disculpas por haberme excedido un poco en el tiempo. Muchas gracias, don Rodrigo. Le doy entonces la palabra a la doctora Marianela Esquivel, nuestra secretaria, para que nos comente un poco cómo va a ser entonces la metodología de los grupos. Adelante, doctora. Bueno, buenas noches a todos. Bueno, como decía don Rodrigo, la idea mucho de este taller o de este espacio que tenemos es más bien generar una discusión constructiva con respecto a esta situación, en verdad, y a estas propuestas que estamos teniendo de diferentes pues, leyes y decretos que vienen a normar de cierta forma el mercado y pues, todo lo referente a lo que son medicamentos. Entonces, lo que vamos a hacer en este momento es, vamos a dividirnos en grupos
van a ser grupos pequeños, entre 5 y 6 personas, y la idea de reunirnos en grupos es tener esa oportunidad de tomar un tiempo para discutir esto. Nosotros, uno de nuestros principales objetivos hoy es fomentar ese espacio crítico que debe tener el profesional farmacéutico con respecto a este tipo de iniciativas y este tipo de propuestas que tenemos. Vamos a dividirnos en grupos. Yo les pediría que los que puedan le saquen foto a este slide donde están las preguntas para que se puedan guiar. No es la intención que vayamos a responder cada una ni que las vengamos a presentar. La intención es que comentemos y que estas preguntas nos sirvan de guía, nos sirvan de respaldo para la conversación, y que si después hay algún tipo de idea, alguna información o parte de la discusión que consideren que es importante, pues que lo vengamos a compartir posterior. Entonces vamos a hacer los grupos y vamos a tener aproximadamente 10 minutos para la conversación. Ok. Tienen cara como que los sacaron sin avisar. A mí apenas me dio chance de finalizar. Nos dejaron hablando sobre Esto es dictatorial. Estaba en el capítulo de agradecimientos. Es chistoso ver las caras de todos como me dejaron con la palabra en la boca. pero les avisamos. Había suficiente material para discutir, eso es lo bueno. No, y eso es muy bueno, eso es muy bueno. Yo les comento que yo estuve en todos los grupos un momentito y en todos había una discusión muy interesante, todos desde puntos de vista distintos, y creo que es súper enriquecedores porque al final esa es la idea, ¿verdad? Escuchar un tema solo como información no es suficiente. Nuestra profesión y nuestro rol como profesionales nos lleva a ser cuestionadores y a ser críticos y a ver qué implica esa información que estamos recibiendo, ¿verdad? Y es un poco lo que queríamos hacer con este ratito de discusión. Vivi, no sé si nos regalas las preguntas, y no sé si alguien de algún grupo quisiera compartir algo en específico que le llamó mucho la atención, que cree que es importante que lo compartamos aquí. La herramienta tiene la opción de levantar la mano. Entonces, no sé si había muchísimas discusiones muy interesantes, así que probablemente haya algunas cosas que quieran compartir entre todos y que nos sirvan no solo para construir, sino para dejarnos reflexionando, que al final creo que ese es el último objetivo que tenemos hoy. Que se quede esa reflexión en nosotros y que sigamos averiguando, que sigamos atentos, que sigamos pendientes de lo que pasa con esto, porque todas estas son propuestas, no son realidades todavía, pueden serlo perfectamente, y depende mucho de lo que pase acá, de el papel que nosotros como profesionales juguemos con esto. Entonces, no sé si alguien quiere participar, si alguien de algún grupo quiere compartirnos algo de lo que se discutió. Dice Roberto Lacayo que levantó la mano. Cuéntenos, ¿quién nos quiere compartir? Pues voy a compartir una de las impresiones que quedó en el grupo y que hubo consenso, y es que como colegio debemos de tener una acción más activa, debemos de tener mayor iniciativa para poder entrar en la elaboración, regulación o revisión de cada uno de estos proyectos y no estar esperando que se pronuncien o se legislen y ver qué pasa, ¿no? Sino que deberíamos de tener más personas y más recursos buscando involucrarse para que esto sea de la mejor manera y que pues evitemos el impacto que todo esto vaya a tener en las diferentes áreas de ejercicio de nuestra profesión. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más quiere compartir algo? ¿Cómo ven esos impactos positivos, negativos, una mezcla de los dos? Sé que la mayoría de los que participamos hoy en el taller somos del área regulatoria, pero también sé que hay personas de otras áreas. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo ven un poquito lo que hablamos? Don Roberto. Perdón.
Bueno, perdón. Yo en realidad de las otras, pues he tenido oportunidad de ver la implementación de regulaciones hacia esta misma intención en otros países, y en el ejercicio nuestro, en el ejercicio de la profesión o en las estructuras que se relacionan con nuestra carrera, creo que son más los impactos negativos que los positivos, y que al final lo que se logra obtener de reducción de precios para el consumidor no es tan importante como la pérdida que hay en la calidad de los servicios, en la custodia de la distribución, en la asesoría farmacéutica, la presencia de un profesional, la calidad del producto que se adquiere y todo ese sentido. Entonces, aunque sean muy bonitos cuando los enuncian de que se va, como bien nos dijo el doctor Salas al inicio, o sea, se busca el bienestar de la población, el mayor acceso a los medicamentos, un menor costo, lo que se obtiene es muy poco. Es más el deterioro y la pérdida, y lo podemos ver en El Salvador, que fue el modelo más reciente, donde más bien carecen de las últimas alternativas para el tratamiento de muchas patologías por el tipo de regulación que tienen del mercado, que hizo que los investigadores huyeran, y más bien encareció los productos que estaban más baratos e hizo que los productos innovadores o de calidad más bien salieran del mercado. Entonces la pérdida entre lo que se adquiere se bajó mucho y el precio en muchos de los casos se elevó. Entonces no es un tema, no es, digamos, ninguno de estos proyectos le veo yo un final positivo a lo que se busca y una mayor afectación. Desafortunadamente, creo que los que somos realmente conscientes de eso somos nosotros los farmacéuticos. Muchas gracias. Tenemos 3 manos levantadas más. Si quieren, empecemos por Marisol. Y bueno, un poco la discusión del parte del grupo en el que estaba, y siguiendo un poco en la línea de lo que acaba de compartir el colega, creo que la primera pregunta que nos tenemos que hacer siempre al revisar cualquier propuesta de normativa es si la normativa realmente responde al objetivo para el que está creada, ¿verdad? Entonces, o para el que se pretendió crear, y creo que en todos estos casos, o sea, claramente a todas luces, el objetivo que buscan no se va a lograr con esa normativa, ¿verdad? Y en alguna medida nuestro trabajo es demostrar por qué no se va a lograr, o por qué, como decía el colega, van a haber más riesgos, ¿verdad? O más cosas negativas que cosas positivas. Y el otro comentario es que a mí me parece muy interesante el modelo del Colegio de Abogados, que el Colegio de Abogados tiene comisiones de especialistas. Entonces tiene una comisión de Derecho a la Salud, tiene una comisión de Derecho Penal, etcétera, etcétera. Entonces, cuando llega ante la Junta Directiva del Colegio de Abogados una consulta sobre un área de especialización, el Colegio de Abogados se respalda en esa comisión de especialistas antes de emitir un criterio, o cuando necesita hacer búsqueda de información, o cuando necesita suficiente data para resolver un problema. Entonces, a mí me parece que el Colegio de Farmacéuticos del futuro debería depender no solamente de la junta directiva, ¿verdad? Que en el rato que sesiona tiene pues poco tiempo, y que es gente que pues tiene su trabajo igual que cada uno de nosotros, y prácticamente, entre comillas, de gratis va a asumir el trabajo en las horas en las que se reúne la junta directiva. Entonces, a mí me parecería muy importante buscar un modelo, ¿verdad? Algo así como lo del Colegio de Abogados, o ver qué otra opción, de manera que cada vez que sale a consulta pública, por ejemplo, en una legislación, o que sabemos que se está trabajando en una nueva propuesta, que esta comisión de especialistas pudiera respaldar al colegio, y en particular a la junta directiva específicamente, para que no les quede todo y para que no estemos corriendo, ¿verdad? Y también para que al resto de los colegiados nos quede la tranquilidad de que hay gente que es especialista en eso y que se desenvuelve en eso y es su día a día, y podrá tener mejor criterio que alguien pues que no se dedica a eso. Entonces sí creo que la estructura per se del colegio tiene que cambiar para que nosotros podamos responder más rápidamente a esas necesidades, y eso significa reconocerle el trabajo a la gente, ¿verdad? Económicamente, y
pedirle de la misma manera, ¿verdad? Casi como un contrato de trabajo en el cual pues los que participen de estos grupos se comprometen a una cosa y por ello se les paga, no solo comisiones ad honorem, sino gente que asuma verdaderamente la responsabilidad que se le asigne para resolver y para participar de temas específicos. Gracias. Muchas gracias. Seguimos con la doctora Keren. Hola, buenas noches. Bueno, dos puntitos importantes que me pareció interesantes en la discusión que tuvimos. La número uno es con el tema de la importación paralela. Actualmente, la mayoría que estamos aquí, como ustedes bien lo dijeron, somos registradores y el hecho de que haya autorización para que puedan importar a través del etiquetado de un país de vigilancia alta, un etiquetado con el cual nosotros hemos venido trabajando durante los últimos años, creemos que tal vez pueda haber algún tipo de roce de los productos que ya estén registrados y que cumplieron con la normativa, ¿verdad?, local. Y posteriormente que vengan otros productos a ingresar con una normativa más flexible o tal vez que no se ajusta a lo que está actualmente y por lo cual trabajamos todos los días, puede generar un poco de inconformidad también en los laboratorios extranjeros. Eso como punto número uno. Y punto número dos, un buen comentario que nos dijo la doctora Sandra Morales, que estaba en el grupo que estaba ahí presente, es el hecho de que también el Colegio de Farmacéuticos debería involucrarse un poquito más en el tema de la comunicación también a los pacientes, al público en general, sobre las normativas que vienen, sobre esos cambios y cómo pueden beneficiar o de alguna manera también la salud de los costarricenses. Entonces me parecieron dos puntos muy importantes a tomar en cuenta y pues aquí se los dejo también para que ustedes también se lo lleven ahí a discusión. Muchas gracias. Marceli, o Marceli, no sé, me corrige. Marceli. Sí, buenas noches. En realidad nosotros estábamos comentando también sobre esto de la importación paralela y a nosotros en realidad nos preocupa mucho todo el tema de trazabilidad del producto, farmacovigilancia, hasta el tema de los mismos pacientes. Porque el hecho de que yo importe hoy un producto y mañana traiga otro y si el etiquetado cambió, ya nosotros hemos tenido experiencias con cambios de etiquetas de que el paciente llama, pregunta si el producto es, si le vendieron producto falsificado o si le está entrando producto que no es el correcto. Entonces, en este caso nosotros nos preocupa mucho porque, como bien sabemos, en este momento la idea que tiene la ley es velar para que al paciente le llegue el producto más seguro, con la mayor trazabilidad y un producto de calidad. En este caso sí, es un producto que está aprobado en una entidad de alta vigilancia, pero una compañera del grupo nos decía que se importa el producto y ni siquiera se le hace un control del primer lote. Entonces, en ese caso, ¿cómo le aseguramos al paciente que de verdad está tomando un producto que tiene la misma calidad que lo que estamos vendiendo acá en el país? Nos preocupa esa parte de trazabilidad, farmacovigilancia, ¿qué va a pasar al respecto con eso? Entonces, ese era uno de los temas que más revisamos. Y sobre el rol del colegio, yo les comentaba que en el colegio me parece que hay un abogado que está de pleno y en estos temas yo sé que nosotros no somos políticos, en realidad. Si el licenciado Villalta o Franji Nicolás o este otro señor, don Welmer Ramos, presentaron proyectos, están a nivel de que son abogados. Entonces, como dijo la doctora Marisol, en realidad yo creo que con un abogado podríamos tener un apoyo bastante grande de que nos ayude a que en estos proyectos tengan también la intervención de la parte del COLFAR, porque en realidad no nos están tomando en cuenta. Tenemos muchas asociaciones, hay asociaciones de registradores, de visitadores médicos, hay muchas asociaciones de farmacéuticos en este país para que nos involucremos de lleno en el tema. O sea, porque esto no, digamos, no es que un farmacéutico de comunidad va a decir, no, es que esto a mí no me afecta. Si es dueño de farmacia,
hay una ley que está diciendo que va a tener que forrar su farmacia con el nombre de todos los genéricos disponibles. Imagínense, entonces, ¿cómo se vería una entrada de una farmacia de comunidad, por ejemplo, no de la gran cadena, sino una farmacia de comunidad de un pueblito? O cómo lo vemos a nivel de visita médica, cómo afecta de que yo llego y le digo al médico que mi marca es la mejor y al final de cuentas tiene que colocar un nombre genérico. Entonces, todos esos temas creo que a nivel de gremio debemos de agruparnos y en realidad que más apoyarnos en el colegio y también que digamos que veamos el soporte del colegio también a nivel de comunicación, porque tal vez el colegio sí hace, pero lo que necesita es proyectarlo, porque sé que mucha gente dice, tal vez con esas palabras el colegio no hace nada, pero tal vez no es que no hace nada, sino que no lo sabe proyectar y la gente no lo ve. Y creo que manifestándonos en este tipo de proyectos es donde se ve la acción que puede tener el colegio. Muy bien, muchísimas gracias. Sandy. Hola, buenas noches a todos. Yo quiero recalcar dos puntitos. Primero, bueno, el tema de la importación paralela que han hablado, eso se hace realmente, pero yo creo que antes de que se le permita al médico que ponga un nombre genérico en una receta, primero tiene que haber una legislación que demuestre que los productos realmente son intercambiables o son bioequivalentes, que no se va a cambiar, o sea, porque pueden haber muchísimos genéricos que entren, pero si no hay esa, o sea, se puede asegurar que realmente se puedan intercambiar, ahí puede haber un problema, ¿verdad? Entonces no solamente, o sea, son varias legislaciones y una lleva a la otra. Y la segunda cosa, que es algo que a mí me parece, lo que están regulando es el margen alto en el tema de precios, ¿verdad? Lo que se está regulando es el margen alto y en realidad para mí lo que se debe regular es el piso del margen, porque si yo estoy regulando el margen alto o si yo no regulo el piso, eso es lo que está permitiendo que muchas personas vendan ahorita por debajo del costo y eso es lo que está generando toda esta guerra de precios y lo que está haciendo que la atención farmacéutica ya no atraiga a la gente. Si un medicamento tuviera un piso de margen, si usted lo quiere vender más caro y la gente se lo compra, pues bien por usted. Pero si en todo lado hay un piso, la gente va a ir a ese lugar por una atención farmacéutica, por una calidad en el servicio, etcétera. Entonces yo sí siento que la legislación debe regular el piso del margen, no el margen alto. Ese es mi criterio. Muchas gracias. Gracias. Y bueno, ya para finalizar, vamos con la doctora Fonseca. Buenas noches, muchas gracias, Marianela. Realmente creo que todo lo que los grupos conversaron va como en la misma línea y en el grupo nuestro parte de lo que conversamos es que obviamente estas iniciativas al desconocer el sector farmacéutico, generalmente las personas que formulan las iniciativas de proyectos, pues plantean cosas que cuando revisamos, pues lógicamente el objetivo es políticamente vendible porque tal como lo presentó el doctor Rodrigo Salas, pues es disminución de precios para el beneficio de la población. Pues lógicamente, ¿verdad? Es totalmente atractivo y es políticamente para vender. Entonces, aquí lo que corresponde y es lo que hemos venido trabajando pues recientemente desde el colegio es tratar de adelantarnos a las circunstancias. Conjuntamente hemos trabajado con la Academia de Farmacia, con el grupo de personas que ha estado ahí y hemos buscado el acercamiento con esos diputados, el buscar el acercamiento con esos liderazgos que surgen en la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Para, si tiene que salir algún proyecto de este tipo, realmente que salga con lo que impactaría realmente y beneficia a la profesión farmacéutica. Porque si bien es cierto, hay cosas de que ya, o sea, que por ejemplo, ahora se hablaba de importación paralela que ya se hace, pues hay muchas cosas que ya están. Se hablaba también ahora, creo que fue Sandy, del tema de la prescripción por DCI, o sea que lo primero que debería regularse en todo caso es, bueno, ¿cómo me garantizo yo como farmacéutico que tengo que dispensar un medicamento si no sé realmente
cuál es esa seguridad y eficacia que tiene ese medicamento, ¿verdad? Entonces, hay todos una cantidad de temas ahí por los cuales debemos entonces tratar de impulsar que si esos proyectos van a caminar porque políticamente van a vender, realmente como profesión farmacéutica nos veamos beneficiados. E incluso ahí, hasta el tema, por ejemplo, de esa lista, por ejemplo, de medicamentos de indicación farmacéutica, ¿verdad? Y realmente por regular una función que hacemos desde las farmacias de comunidad sin estar bajo ningún marco legal, ¿verdad? Y cómo también entonces esas listas podrían modificarse, ampliarse, cómo intervenir más en un poco ese tema de las listas de medicamentos OTC, cómo intervenir nosotros desde los que serían los sistemas de calidad farmacéuticos, ¿verdad? Realmente, y entonces que las normativas realmente vayan en el camino adecuado, ¿verdad? Lo que debe ser en toda la parte de buenas prácticas en el área de farmacia, y estoy hablando desde la parte de industria, desde la parte de farmacia asistencial, las buenas prácticas de farmacia en farmacias de comunidad, etcétera, etcétera. Entonces, y decirles pues que también, o sea, realmente no es la junta directiva porque no nos va a dar tiempo de estar. Sí se trabaja en comisiones, lo que la doctora Marisol plantea, pues no lo sé si eso legalmente dentro de ley orgánica del colegio pueda funcionar el tema de comisiones que reciban honorarios, pero en realidad se ha funcionado con muchas comisiones y en este momento con temas muy específicos y que realmente la gente se apunta pues con el conocimiento y la experiencia y trayectoria que tiene a brindar productos importantísimos para el colegio y para presentar, por ejemplo, ante proyectos de ley. La idea es, en este momento, nuestra idea es que debemos no ser reactivos, sino proactivos. Muchas gracias, doctora. Vivian. Bueno, no sé si había otra manita levantada, Nelita, ¿no? No, estamos. Bueno, muchísimas gracias a todos. Yo creo que cumplimos el objetivo a cabalidad, que era justamente generar conversación, discusión alrededor de estos temas. Yo sé que en mi grupo algunos me decían, no, es que yo sí lo leí, otros no lo conocían, entonces creo que valió mucho la pena aprovechar esta invitación del colegio en el marco de este mes de la farmacia para sacar este tema que realmente nos preocupa y nos ocupa a muchos, y no dejarlo ahí, ¿verdad? No dejarlo ahí porque sabemos que son cosas que tienen un tinte político, que son atractivas, que son vendibles y que en cualquier momento pues podrían salir aprobadas y pues ya vimos y analizamos que al parecer tienen más desventajas que ventajas desde el punto de vista de nuestra función como farmacéuticos de comunidad, de droguería, de asuntos regulatorios, de visita médica, etcétera. Hemos tomado nota de todos sus comentarios, así que nos queda la tarea nosotros igual cuando formemos nuestros criterios de posición en estas regulaciones, de todo lo que ustedes nos han dicho. De igual forma, vamos a hacer llegar también al Colegio de Farmacéuticos estas conclusiones, porque sí consideramos indispensable la presencia de este ente en estas discusiones para que siempre el criterio farmacéutico sea tomado en cuenta. A Socorro les reitera su compromiso con la calidad, la seguridad y la eficacia de los medicamentos mediante el registro sanitario y la legislación vigente como protección a los profesionales en ciencias de salud y a los pacientes. Ese es nuestro compromiso. Le damos muchísimas gracias al colegio y a todos ustedes por haber compartido con nosotros esta noche, este ratito. Esperamos que se vuelva a repetir. Y quedamos en la mejor disposición para seguir trabajando juntos. Muchísimas gracias.
Gracias. Buenas noches. A ustedes, Vivian. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, que estén muy bien. Buenas noches. Buenas noches.